Ok, bueno, vamos a empezar. Y nos habíamos quedado, ya habíamos visto este cuadro sobre las relaciones que se llevan a cabo entre el ecosistema con los componentes propios del mismo, ¿va? ¿Tuvieron alguna duda? No, Creo que nos quedamos aquí, ¿no? En biomas. No, esto también ya lo vimos. Aquí, ¿no? O sea, vimos esta primer parte y ahí paramos y ya vamos a ver esto ahí. sí, ahí nos quedamos. Ok. Bueno, como habíamos estado mencionando, vamos a tener diferentes niveles tróficos en los que se va a basar la... Ay, dice Miguel que estábamos en biomas. No, eso... Ah, ok, bueno, a ver, lo vamos a repetir. Bueno, los biomas son aquellas características que van a tener los ecosistemas, es decir, un bioma es un conjunto de varios ecosistemas, pero se van a caracterizar por el tipo de suelo que poseen, la biodiversidad, que sería la cantidad de especies o la variabilidad de especies que existe dentro de la zona determinada, es decir, dentro de ese ecosistema. La región geográfica en donde se ubica, que va a ir muy, muy de la mano con las condiciones climáticas de cada uno de estos ecosistemas. Creo que sí, ya lo habíamos mencionado y les comentaba que no era lo mismo que estuviera, no sé, un oso polar en el Polo Norte a que se encontrara en el desierto, ¿no? ¿Por qué? Bueno, porque en base a las condiciones climáticas es la biodiversidad que vamos a tener, ¿ok? Y la región geográfica va muy de la mano con la misma, porque bueno, aunque ahorita ya estamos teniendo muchos problemas en base al calentamiento global y todo esto está cambiando mucho, o sea, ya no únicamente se respeta la región geográfica como hace varios años, ahorita ya todo cambia y es por consecuencia nuestra, ¿no? Vaya. Entonces aquí podríamos meter en biomas como la sabana, la tundra, ¿qué otra cosa? ¿El desierto? El desierto, Bosque. el bosque, el templado y el otro. Y ya, ¿no? Creo que serían todos. Entonces aquí entraría esto. Y bueno, ahora sí, los ecosistemas o los biomas están por jerarquías, siempre va a existir ese orden por jerarquías. Y a esas jerarquías las conocemos como niveles tróficos en el que se van a estar agrupando o caracterizando estos biomas. Trófico, la palabra trófico significa energía y hablando ya del nivel trófico, va a ser el lugar que ocupa un ser vivo en la cadena alimenticia. ¿Por qué es tan importante estos niveles? Porque si alguno de estos falla o alguno de estos desaparece, el ecosistema va a tener la necesidad de buscar a alguien que lo plazca, ¿no? O sea, que llega y bueno, dice esto ya no funciona, pero yo sí puedo funcionar. Entonces, si algo de la cadena falla, todo se altera, todo se altera, ¿no? Y bueno, el papel que juega cada organismo determinado en el ecosistema es el nicho. Así se le conoce, es nada más como un concepto. Y bueno, las cadenas tróficas es la sucesión en las agrupaciones de los organismos interaccionan entre ellos. Y bueno, básicamente es la manera en la que diferentes componentes de la cadena van a interaccionar entre ellos. Es decir, los productores, los consumidores primarios, los consumidores terciarios, secundarios y terciarios, ¿ok? Aquí puede que les manejen otro nivel, como el cuaternario, pero lo más común por bibliografía es que nada más lleguen hasta los terciarios, ¿ok? Los productores, aquí vamos a encontrar las plantas, generalmente los consumidores primarios van a ser aquellos animales que se coman las plantas, es decir, animales herbívoros. Los consumidores secundarios no necesariamente, o sea, no hay manera en la que puedan comer plantas, entonces aquí ya son carnívoros y omnívoros, pueden ser de los dos.
Y bueno, los consumidores secundarios van a interactuar con los consumidores que ya habían interactuado con los productores, ¿no? Y los consumidores terciarios son otros animales carnívoros, pero de un poco más de jerarquía, ¿ok? No es lo mismo este zorro a este halcón, ¿no? A este, ay no, ¿cómo se llama? No, no es halcón. Ay, ¿se acuerda? Ah, es un cóndor, ¿no? Entonces no es lo mismo la manera en la que interaccionan el zorro con el borreguito, con el conejo, a cómo interactúa esta ave, ¿no? Que es pues muy carnívora y muy letal. Y bueno, el primer nivel trófico, como les comentaba, van a ser organismos productores, como las hierbas, algunos árboles, algas y bacterias. Estos van a ser nuestros productores. Generalmente son organismos autótrofos, que autótrofos se refiere a qué? Producen su propio alimento, ¿no? Exactamente, producen su propio alimento y bueno, van a ser organismos fotosintéticos. Y se acuerdan que los únicos seres vivos que pueden realizar la fotosíntesis son las plantas, ¿no? Vamos bien. El segundo nivel, aquí, como les comentaba, van a ser consumidores de acuerdo al grado, otra vez en la que se organicen, van a ser primarios o pueden ser secundarios. En los primarios va a haber una alimentación directa hacia los productores, ¿ok? Eso está fácil. Y los secundarios se alimentan de los de primer orden, que serían nuestros consumidores. Secundarios se comen a los primarios y los primarios se comen a los productores, ¿ok? Y va a ser determinado por el nivel trófico. Como les mencionaba, hay algunas cadenas en las que no nada más existe primario y secundario, algunas veces existe terciario o hasta cuaternario, pero va a ser mucho dependiendo de la cadena alimenticia que estemos estudiando. ¿Ok? Y bueno, estos van a ser organismos heterótrofos y bueno, recordando que el concepto de organismos heterótrofos son aquellos que requieren alimentarse de otro lado porque ellos no tienen la capacidad de producir su alimento, ellos lo tienen que buscar. Y bueno, aquí les puse imágenes para que pudiéramos asociarlo un poquito más. Consumidores primarios vamos a tener el conejito, las cebras, porque, bueno, aunque son animales un poco más complejos, más grandes, pues son herbívoros, ¿no? Un caracol, una oruga. Los secundarios, bueno, el león, el búho, el zorro, el oso, y dentro de los consumidores terciarios vamos a tener ya los de mayor jerarquía, que sería la pantera negra, al león marino, a los tiburones, a las orcas. Y bueno, los descomponedores son también sumamente importantes dentro de nuestra cadena alimenticia porque son los encargados de degradar y descomponer organismos muertos o restos de ellos, porque aunque, como habíamos estado platicando, ¿no? O sea, aunque veamos que son como muy simples y muy X, están presentes, y si ellos no estarían presentes, no se llevaría a cabo la degradación correcta de, del organismo, ¿no? O sea, es algo propio y que se tiene que volver a realizar, porque con el objetivo de que todo eso que se descompone se regrese, ¿ok? Nunca se desperdicia nada. Hablando de ecosistema, nunca desperdicia nada. Siempre trata de aprovecharse lo máximo con el objetivo de que nada se pierda, ¿ok? Entonces, la materia va a ser devuelta al medio, es decir, al suelo, y esta se puede reutilizar. Puede servir como abono, pueden formarse diferentes microorganismos a partir del mismo. Y bueno, dentro de los descomponedores les puse los hongos y las bacterias. Y bueno, vamos a analizar esta cadena alimenticia. Aquí, como ven, sí hay un consumidor terciario. Y aquí, bueno, como el cuaternario no lo pueden marcar como tal, únicamente lo ponen como el final, ¿ok? Entonces, el consumidor, no, los productores, vamos a empezar por ahí. El pasto se va formando, va creciendo, se va estimulando con el agua
los minerales que se encuentran dentro del suelo, eso es importante, y con los rayos del sol, ¿no? Y van a empezar a crecer gracias a su mecanismo de producción primaria. Vamos a tener un saltamontes, ¿no? Después el consumidor secundario va a ser una rana y la rana se va a comer al saltamontes. En el consumidor terciario, ahí ya va a ser nuestro tercer nivel, vamos a tener una serpiente, la serpiente se va a comer a la rana, y nuestro consumidor cuaternario o consumidor final va a ser nuestro halcón, se va a comer a la serpiente, y nuestros organismos descomponedores van a utilizar aquellos restos que quedaron de la serpiente para generar o regresar al suelo diversas sustancias que pueden ayudar a que se pueda volver a llevar a cabo la producción de un organismo productor. ¿Ok? ¿Hasta aquí tienen alguna duda o vamos bien? Vamos bien. Ok, a ver. Listo, bueno, antes de pasar a lo que sigue, en el examen es muy probable que les vengan una secuencia de imágenes así y que ustedes, gracias a relación de columnas, identifiquen cuáles serían los componentes de esa cadena alimenticia, ¿no? Yo creo que en el examen únicamente les van a poner el productor, el primario, el secundario y el terciario, y bueno, los descomponedores, ¿no? Es muy común que no venga el cuaternario. Entonces, únicamente para que lo tomen en cuenta, vean la secuencia de este tipo de imágenes, porque es lo que les va a ayudar. Va a venir con flechitas, y bueno, si les comentaba que con el objetivo de esta cadena alimenticia siempre va a ser la producción de energía para que sea utilizada. O sea, es una cadena que nos va a ayudar a llevar a cabo una secuencia. Entonces, en algunos casos les preguntan qué significan estas flechitas. Y las flechitas significan energía, ¿ok? Porque es un cambio. Entonces, si les preguntan cuál es el significado de estas flechas y se las van a señalar dentro de nuestra cadena alimenticia, es energía. La respuesta correcta va a ser energía. Y bueno, vamos a tener la taxonomía, que es algo súper importante en la biología. ¿Por qué? Porque es la manera en la que se van a clasificar los diferentes seres vivos que se encuentran dentro del ecosistema, ¿no? Vamos a hablar primero acerca del reino Monera. Y bueno, estos van a ser organismos unicelulares, es decir, formados por solamente un tipo de célula que no van a poseer un núcleo verdadero. El tipo de nutrición de estos organismos, es decir, del reino Monera, va a ser autótrofa y heterótrofa. Puede ser de los dos, ¿ok? Dependiendo de la célula propia, ¿no? Van a ser unas células procariotas que sean autótrofas y otras que sean heterótrofas. El tipo de célula específico que vamos a encontrar aquí y por el cual pueden caracterizar a este tipo de reino, o sea, liguen reino Monera con bacterias, porque generalmente el reino Monera está formado por este tipo de células, que serían nuestras células procariotas. ¿Alguien sabe a qué nos referimos con las células procariotas? Los que no tienen núcleo, ¿no? Bueno, las bacterias, pues. Es decir, ajá, exactamente, no Eh, tienen un núcleo que delimite el material genético, no se encuentra disperso. Acuérdense que esta sería, ay, bueno, más o menos, ¿no? Esta sería una bacteria y bueno, ella encuentra su material genético así, todo disperso. Y esa es una característica que diferencia la procariota de los eucariotas. Las células eucariotas tienen un núcleo bien delimitado y sus organelos se encuentran alrededor, ¿no? Es la típica imagen de célula que habíamos estado estudiando, ¿ok? Bueno, el reino protista son organismos que son sencillos, que poseen núcleo verdadero
y que está rodeado de una membrana que lo separa del citoplasma. Es decir, aquí existe esto. El tipo de nutrición es autótrofa y heterótrofa. El tipo de célula es célula eucariota, por las características propias que ya les mencioné. Y bueno, son organismos un poco más complejos que las bacterias. Van a ser algas y protozoos. El reino fungi son organismos que obtienen su alimento por medio de la absorción de los minerales que se encuentran en el suelo y estos se van a reproducir por esporas, ¿ok? Va a ser un tipo de nutrición heterótrofa. ¿Por qué? Porque ellos no son capaces de producir su propio alimento. El tipo de célula en el que se van a encontrar estos organismos van a ser eucariotas. Y un ejemplo son las levaduras y las setas, ¿no? Que serían nuestros honguitos que se van formando y que sirven de alimento para algunos otros organismos, ¿no? Ay, me gusta todo. El reino vegetal van a ser aquellos organismos que son inmóviles, es decir, que no tienen la capacidad de trasladarse de un lugar hacia otro, realizan fotosíntesis y por esta razón su tipo de alimentación va a ser autótrofa porque ellos producen su propio alimento y poseen tejidos diferenciados. El tipo de célula va a ser tipo de célula eucariota. Y acuérdense que ¿cuál era nuestra otra subclasificación de la célula eucariota? De una célula normal. Teníamos dos tipos de células. ¿Cuáles eran? ¿Vegetal animal? ¿Perdón, otra vez? Es únicamente lógica, pero me acuerdo Vegetal que sí lo animal, ¿no? vimos. Ajá, exactamente. Sería nuestra célula eucariota animal y vegetal. ¿Cuál es la diferencia entre una célula vegetal y animal? La animal es mucho más compleja que la vegetal y tiene partes que la vegetal no tiene. Ok, ¿qué partes? La vegetal tiene cloroplastos, ¿no? ¿Y para qué son los cloroplastos? Están viendo mis dibujitos, ¿no? La fotosíntesis, maestra. ¿Y dónde se lleva a cabo la fotosíntesis? ¿Lo están estudiando? Sí, están bien. Los que me han contestado están bien. Los cloroplastos y la fotosíntesis. ¿Dónde se lleva a cabo la fotosíntesis? En las plantas. En las plantas, ajá. Pero ¿en qué organelo celular de las plantas se lleva a cabo la fotosíntesis? O sea, ya quedamos que de acuerdo a la composición de célula van a ser eucariotas. ¿Por qué? Porque son más complejas. ¿Por qué? Porque tienen delimitado el núcleo. Ahora sí, se van a clasificar a su vez las células eucariotas en células animales y vegetales. Las células vegetales son aquellas que poseen las plantas, ¿no? Hasta ahí vamos bien.
Sí, se lleva a cabo la fotosíntesis en las hojas, pero no es un organelo celular. Estamos hablando como a nivel más microscópico. Y eso es algo que ya les había dicho. ¿No? ¿Se rinden? ¿Admiten que no han estudiado? Chicos, No me acuerdo. ok. La fotosíntesis, ok. No, la fotosíntesis se va a llevar a cabo dentro de los cloroplastos. Si la célula vegetal no contiene cloroplastos, no se puede llevar a cabo la fotosíntesis. El organelo específico donde se lleva a cabo la fotosíntesis son los cloroplastos. Y lo que le da pigmento a las plantas, ¿cómo se llama? Clorofila. Clorofila, exactamente. Muy bien, anoten eso, hagan su diferencia. Clorofila da pigmento y color a las plantas y en los cloroplastos es donde se lleva a cabo la fotosíntesis. Otra de las características o de las diferencias entre ellas, si ven, es la estructura. Vean las características que les puse de una célula vegetal y de una célula animal. ¿Cuál es la diferencia de estas? Pues que la Esta animal parece sería- una bolita y la vegetal como un hexágono. Exactamente. ¿Por qué? Porque las células vegetales tienen que estar tan bien organizadas sus células que tienen esta forma para que se vayan intercalando, es decir, se va formando una tras otra y están bien juntitas, ¿ok? Aquí no hay manera en la que se desperdicie ni siquiera un espacio. ¿Ok? Así, y así en cada lado las células vegetales. Tienen que tener una forma rígida, una estructura sólida, y no tiene que existir espacio entre las mismas. ¿A diferencia de qué? De los organismos animales o que poseen células animales, cada célula va a tener una función súper específica. Entonces, no es lo mismo una célula que se encuentra, por ejemplo, en el estómago. Bueno, en el intestino, vamos a poner en el intestino, ¿no? Que sería esta una célula del intestino, a una célula que se encuentra en los pulmones, ¿no? Esta célula. Esta sería una célula también de tipo eucariota, es de origen animal, pero se van a ir subdividiendo de acuerdo a la región o al tejido al que pertenecen. Como les comentaba, no es lo mismo una célula intestinal que tiene microvellosidades, ¿para qué? Para que se lleve a cabo la absorción de los nutrientes, a una célula un poco más simple, por así decirlo, que se encuentra en nuestros pulmones, se llaman neumocitos, y bueno, estos van a tener otra estructura. ¿Por qué? Porque ellos, o sea, esta célula no está hecha para absorber nutrientes. Esta célula está hecha únicamente para que aquí se lleve a cabo el intercambio de los gases, ¿no? Entonces, de acuerdo a las características propias que se requieran de la célula, va a ser la estructura como tal. Pero generalmente las células animales también van a estar distribuidas, pero son de una estructura menos rígida como las plantas, ¿no? ¿Tienen alguna duda? No, maestra. Ok. Bueno, ahora vamos al reino animal y bueno, van a ser organismos móviles que ingieren alimento, claramente, para que puedan llevar a cabo sus funciones. Poseen tejidos diferenciados, es decir, como les comentaba, cada uno va a tener algo específico, ¿no? No van a ser todo general como en las plantas.
aquí va a ser dependiendo del tejido en el que se encuentran. La nutrición es heterótrofa, el tipo de células van a ser eucariotas y el específico, ¿cuál sería? ¿Animal o vegetal? Es un animal. Animal. Uh-huh. Y ejemplos, pues vamos a encontrar organismos más, o sea, con una jerarquía mayor a la que vamos a estar hablando, van a ser moluscos, peces, aves, animales de diversos orígenes. Y aquí entramos nosotros correspondemos al reino animal. ¿Ok? ¿Vamos bien o tienen alguna duda? No vamos bien, maestra. Ok, acuérdense de cómo se escriben, porque en el examen pueden venirles palabras muy parecidas a estas, pero no son lo mismo. Lean bien, ¿ok? Y bueno, vamos a pasar a nuestro bloque de ecología. Y bueno, aquí vamos a estudiar agentes contaminantes y nuestros problemas atmosféricos, ¿no? Que ya lo hemos mencionado un poquito, pero pues lo tenemos que ver más a fondo. Y bueno, estos conceptos son muy, muy importantes que los tengamos en cuenta. Como ya les había mencionado, la biodiversidad es aquella diversidad biológica que se va a encontrar de acuerdo a la zona específica de donde estemos hablando o a la región geográfica. La biodiversidad como resultado de que exista nos va a ayudar a llevar a cabo la variedad de la vida, es decir, a que sí exista algo diferente, porque si no, todo sería igual y no existiría esto, ¿no? No habría diferentes especies. Y hay varios niveles de la organización biológica. Como les mencionaba, van a ir por jerarquías. Entonces, aquí la biodiversidad va a englobar todos estos niveles o estas jerarquías que yo les había estado mencionando, porque al final de cuentas van a formar uno solo, ¿ok? Y bueno, aquí les puse una imagen de la República Mexicana, cómo es que se lleva a cabo la distribución de la biodiversidad. No es la misma la flora y la fauna que se encuentra en nuestra zona más alta o en la zona desértica, por así decirlo, como en Sonora y en los estados que se encuentran un poco en la parte más arriba. El clima es muy diferente a, pues, a lo que acostumbrados a ver a partir de Acapulco, ¿no? Acuérdense que los organismos se adaptan de acuerdo a donde se encuentran. No es la misma flora Maya, Veracruz y todos estos organismos que van a ser diferentes de la región donde se localizan. Y bueno, la biodiversidad o diversidad biológica es el conjunto de todos los seres vivos del planeta, ambiente y la relación que guardan en las especies. Como les comentaba, la biodiversidad va a incluir diferentes factores que hacen que sea un ecosistema diverso, ¿no? Van a ser animales, especies de animales, plantas, organismos y ecosistemas como tal, ¿no? Van a ser los componentes para que sea una región que tenga biodiversidad. Y bueno, vamos a analizar este cuadro y bueno, va a ser dependiendo de los ecosistemas, la característica que va a tener el mismo. Vamos a tener ecosistemas terrestres y acuáticos. Dentro de los acuáticos vamos a tener de agua dulce y de agua salada. Acuérdense que aquellos ríos, lagos, pantanos y algunas charcas que serían un poco más pequeños que los pantanos son de agua dulce. Y los organismos que se encuentran o que viven en agua dulce van a ser diferentes a los de agua salada. Dentro de los componentes del ecosistema acuático de agua salada, vamos a tener generalmente los litorales, los océanos y abisales. Y dentro de los terrestres, aquí ya vamos a tener mayor variabilidad. Vamos a tener desiertos fríos. Permítame. Listo.
Dentro de los terrestres, como les comentaba, vamos a tener un poco más de variabilidad. Vamos a tener desiertos fríos, las tundras, bosques templados, desiertos cálidos, sabanas, selvas. Y ay, no puedo ver. Y bueno, vamos a tener dentro de los principales de los ecosistemas, vamos a tener un medio físico. El medio físico lo va a componer los elementos principales, ¿no? El aire, la temperatura, el agua, la luz, el suelo y las rocas. Y los componentes va a ser por seres vivos. Vamos a tener los organismos productores, los consumidores y los descomponedores, que serían nuestros 3 pilares esenciales de la cadena alimenticia que ya les había mencionado, ¿no? Aquí está, estos van a ser uno de los componentes y van a constituir redes alimentarias para que todo esté en un equilibrio, ¿no? Como les mencionaba, el objetivo de las cadenas es que haya siempre un equilibrio entre los elementos físicos, entre la relación de los elementos físicos con los seres vivos. Y bueno, esto puede ser alterado por nosotros, ¿no? Y bueno, aquí únicamente para recordar, de acuerdo a las relaciones simbióticas, ¿cuáles son los bueno, díganme un ejemplo de parasitismo, de comensalismo y de mutualismo. Déjenles rayo esto porque son muy listos ustedes. Necesitan esto. Ok, lo vimos la clase pasada. Denme un ejemplo. ¿Cómo se llamaban? Parasitismo y los otros tipo qué y qué. Habíamos visto parasitismo, comensalismo y mutualismo. En el parásito es cuando está pegado a algo y y como las pulgas de los perros, ¿no? Ajá. El comensalismo. Ah, ahí no me acuerdo cómo se llama el pez, pero los peces que están alrededor de los tiburones para comer lo que al tiburón ya no le sirve, pero no le hacen daño. Exactamente, exactamente. ¿Y el mutualismo? Abejas y plantitas, flores digo. Sí, exactamente. Justo. Y bueno, estas relaciones es sumamente importante que se lleven a cabo porque pues tiene que haber una relación en el medio, ¿no? Entre los diversos componentes del medio con los medios físicos o con algunos otros organismos sin necesariamente que se lleve a cabo esta cadena alimenticia. Y bueno, los ecosistemas pueden estar transformados en base a la actividad humana. Es decir, todo lo que nosotros hacemos o dejamos de hacer va a contribuir directamente con nuestro ecosistema. Aquí les puse una imagen para que identificáramos cuáles serían nuestros problemas más grandes, ¿no? Las principales causas de la pérdida de la biodiversidad va a ser la sobreexplotación de nuestros medios, es decir, le pedimos a la naturaleza más de lo que es posible que ésta lleve a cabo de una manera normal. Introducción de especies exóticas. Antes había únicamente una especie, pero ahorita ya han sido modificadas genéticamente, no necesariamente con el objetivo de adaptarse y de sobrevivir. No, hay algunas especies que con el objetivo de, pues, la verdad es todo es dinero, ¿no? Entonces, ya hay la creación de muchas especies nuevas que pues son modificadas genéticamente y no es algo que se pueda sostener, no es algo que se pueda llevar a cabo la reproducción y se forme una nueva especie así de la nada, no, porque aunque van a tener algunas características que los hacen que funcionen, generalmente no funcionan, todo tiene que ser natural. La contaminación, y bueno, ahí va a englobar nuestro cambio climático y a la destrucción. Con destrucción vamos a entender no únicamente que se rompa algo, no, que nosotros lo hagamos con el objetivo
por ejemplo, la construcción del Tren Maya, ¿no? Van a quitar muchísimos kilómetros de selva, van a eliminar flora y fauna, que está bien, o sea, que se encuentra con las características adecuadas, y la van a destruir con el objetivo de industrializar la zona, de hacer algo turístico, que no va a ser sostenible a largo tiempo, porque ni siquiera en las zonas arqueológicas se ha podido mantener esto, ¿no? O sea, somos una especie tan destructiva y que hace tanto daño que a pesar de que hagamos cosas por mejorarlo, simplemente no podemos llevar a cabo un control de esto. Por eso es que tenemos que ser muy conscientes. Hablando de la destrucción, como les comentaba, vamos a tener un desarrollo urbano, que es a lo que me refería con la construcción del Tren Maya, pero vamos a tener destrucción en diferentes pilares, ¿no? En la agricultura se han empezado a destruir diversas cosas o diversas plagas. ¿Por qué? Porque lo que queremos es seguir produciendo sin esforzarnos tanto, ¿no? O sin que lleve un proceso largo de producción. Entonces aquí se detiene con plaguicidas y fertilizantes. En la ganadería, pues hemos modificado totalmente la manera de alimentación de los animales. Por eso es que algunas veces ya no es recomendable, no sé, consumir hígado, que pues igual a muchas personas no les gusta, pero ahorita es porque ya no se lleva a cabo o sea, ya no se lleva a cabo de una manera correcta la descomposición de los químicos que les inyectan a los animales para que crezcan más rápido. Ya no se metabolizan en el hígado y pasan directamente hacia nosotros. Entonces, por eso algunas personas que comen alimentos procesados o que ellos no saben que están muy procesados, empiezan a tener como diferentes síntomas, ¿no? Entonces, en la ganadería sobreexplotan a la especie, pues produciendo más y más. La construcción de presas, el desarrollo urbano, como les comentaba, formación de carreteras, gasoductos, oleoductos, y bueno, esto va a llevar a cabo una destrucción como tal de todo, ¿no? Dentro de la introducción de especies exóticas, como les comentaba, van a ser algunas voluntarias, es decir, que quieran experimentar y decir, bueno, yo creé mi propia especie de peces. Esto aquí afectaría mucho al ecosistema porque, como les comentaba, es de una manera artificial, no es algo sostenible y puede ser voluntaria o puede ser accidentaria, ¿no? O sea, que haya salido algo mal y que se haya formado esa especie. Aquí les puse unos ejemplos de diferentes especies que han sido, estas fueron accidentales, pero no son sostenibles, ni siquiera para los organismos. Y bueno, dentro de los problemas que pueden ocasionar algunas de estas pérdidas de la biodiversidad, es decir, hablando de nuestra cadena alimenticia, es que algunos de la nada empiezan a actuar como depredadores, alteran el hábitat donde se encuentran, compiten ya por el alimento y el espacio y hay una transmisión de enfermedades. Esto hace que se vaya eliminando todo lo que ya les había mencionado que estaba bonito y bien organizado, ¿no? La primera causa de pérdida de biodiversidad en las islas es la segunda causa de pérdida de biodiversidad en el mundo y la tercera causa de pérdida de biodiversidad en México. Y bueno, dentro de nuestra contaminación vamos a encontrar que va a ser secundario al uso de combustibles fósiles, a la utilización de diferentes sustancias que tienen un objetivo de agroquímicos y al cambio climático, ¿no? Como tal. Aquí les puse un pequeño GIF de cómo es que se lleva a cabo la eliminación de las sustancias en las fábricas que hacen que contribuya al cambio climático. ¿Por qué? Porque ya no hay una regulación de la temperatura. Todo este equilibrio ya se encuentra perdido hoy en día. Y bueno, aquí les puse otro para que seamos un poco más conscientes, porque pues con acciones pequeñas podemos hacer mucho, ¿no? Y bueno, les puse un osito polar diciendo que hagan algo ya. ¿Por qué? Porque se está destruyendo el lugar en donde él vive, ¿no? Y bueno, como les comenté
la pérdida de la biodiversidad va a ser pérdida total de los hábitats, pérdida en la variabilidad de la especie, alteraciones en las cadenas alimenticias. Y bueno, esto va a producir o va a hacer que se produzca un desequilibrio, ¿no? El equilibrio que ya habíamos mencionado se va a perder. Y bueno, lo vamos a ver observado en el calentamiento global, que es algo que ya vivimos, la disminución del volumen de agua potable, que es por algo que ya estamos sufriendo, o sea que hace muchos años decían, bueno, se va a acabar el agua. Y bueno, por eso en algunos estados del norte ya incluso hay días en los que dejan de tener agua, ¿no? O se corta el agua a cierta hora. Y bueno, la pérdida de la fertilidad de los suelos va a ser directamente proporcional al uso de aquellas diversas sustancias químicas que se colocan con el objetivo de disminuir o eliminar plagas, ¿no? Esto hace que ya no tenga esos componentes tan importantes que les mencionaba para que los organismos se puedan seguir formando, ¿no? Y bueno, la vamos a dejar hasta aquí porque ya vamos a entrar a genética y pues nada más nos quedan 5 minutos, ¿no? Entonces, ¿tienen alguna duda? No. Ok. Bueno, estudien mucho, por favor. Que tengan bonito día.